14. Buenas tardes, bienvenidos a Platicando en Familia. Mi nombre es Alicia Hernández y es un placer y un gusto poder compartir una tarde más estos micrófonos contigo en nuestro martes de Derecho Familiar. Vamos a platicar acerca de las consecuencias de no dar la pensión alimenticia en tiempo y forma. Este martes de Derecho Familiar, si tú estás en esas circunstancias, si te han fallado con la pensión alimenticia, si tú estás atrasado con la pensión o definitivamente no le has dado importancia, pues es momento que te pongas atento, porque aquí nuestro querido colaborador, el licenciado Alfonso de León Mijes, nos va a orientar, nos va a apoyar, nos va a decir qué hacer, si estás de un lado o del otro. Pues también hay consecuencias para quien no da la pensión alimenticia y cómo proceder. Alfonso, muchas gracias por estar aquí en Platicando en Familia y por colaborar con este tema que va a causar mucha inquietud entre el público. Claro que sí, Alicia. Me da mucho gusto nuevamente compartir con todo tu auditorio estos micrófonos y poder aportar un poco de conocimiento sobre el tema. Muy interesante, por cierto. Muy interesante, sobre todo porque es un renglón en donde por lo general hay ausencias de los padres que no se hacen presentes en este ámbito legal. Y por otro lado, las madres quedan desprotegidas, sobre todo los menores. Entonces es algo que cotidianamente estamos escuchando y qué bueno que nos vas a dar luz para poder saber de qué manera proceder. Claro que sí. Muchas gracias, Alfonso. Vamos a presentarles a nuestro querido público de Guadalajara, del 1040 de AM, nuestros teléfonos 31 22 11 90 y 36 47 18 83, para que se comuniquen y no le resten importancia a sus llamadas, que son verdaderamente trascendentales, porque una buena orientación de nuestro abogado les puede dar pues esa guía para que ustedes procedan de la mejor forma y sus menores estén protegidos y ustedes también. Austin, Texas, 512-215-4909. Ustedes, queridos amigos del 95.1 de FM, qué gusto que estén con nosotros una tarde más. También nuestra sala de chat ya está abierta, ya está disponible, www.radiomujer.com.mx, y en la sala de Platicando en Familia puedes dejarnos también tus comentarios. Por comunicación, pues estamos completamente rodeados. Tenemos Facebook, Mujeres Sexto Sentido, Twitter, @enfamilia 1040, y es interesante que pues tus aportaciones nos enriquecen a todos, especialmente al abogado, que tiene bases para poder orientarte, a tu servidora y a los demás radioescuchas para poder saber qué es lo que ocurre en estos casos. Saludo a mi equipo, que lo componen Arturo Cervantes, Donají Castro, Chuy Preciado, Rosy Muñoz y Alicia Hernández. Y esta tarde nuestro colaborador también, Alfonso de León Mijes. Pues Alfonso, como te decía hace un momento en la introducción, un tema recurrente en las pláticas, en las charlas, en ocasiones el temor o la desinformación hace que las mujeres y los menores en este caso se queden desprotegidos, cuando esta es una garantía, cuando el Código Civil nos está indicando que esta es una forma en la que se contempla completamente que el menor tenga cubiertos pues la pensión alimenticia, que ahorita tú nos vas a explicar en qué consiste y qué cubre, porque pudiéramos estar pensando, al decir pensión alimenticia, que cubre el concepto de alimentos como tal, de manera literal. ¿Qué es la pensión alimenticia, Sí, Alfonso? mira, Alicia, la pensión alimenticia no únicamente se refiere a que los padres están obligados a proporcionar alimentos a los hijos. El término jurídico de alimentos va más allá, porque garantiza el techo donde vivir, garantiza una educación adecuada y, de acuerdo con nuestra legislación en el Estado, dispone que hasta que los hijos ajusten la mayoría de edad. Si partimos de que la mayoría de edad en el Estado de Jalisco es a los 18 años, pues también este dispositivo del Código Civil regula que si posteriormente a los 18 años el hijo está estudiando alguna carrera, profesión, arte u oficio, que de acuerdo a sus potencialidades, de acuerdo a sus gustos y sus características del hijo, tiene ese beneficio de que los padres lo sigan apoyando, no obstante que ya haya ajustado los 18 años de edad. Esa es una falsa
idea que tienen algunas personas de decir, el padre está obligado a proporcionar alimentos hasta los 18. Pero cabe señalar que si el chico está estudiando, está en la escuela, está desarrollando un arte, un oficio, de acuerdo a sus gustos y que tiene habilidades para ello, el padre está obligado a seguir proporcionando ese apoyo, ese apoyo económico para que salga adelante el menor. ¿Este apoyo económico es en proporción? Sí, claro. Los alimentos, de acuerdo con nuestra legislación en el estado de Jalisco, deben de ser proporcionales en la medida de quien los recibe, pero también en proporción de quien los da. Esto quiere decir que una pensión alimenticia puede ser generosa siempre y cuando se justifique que quien deba de darlo percibe un salario integrado bastante decoroso y que tiene una forma digna de poder suministrar esa pensión. Si los hijos son acostumbrados a ir al colegio, a tener clases de natación, clases de ballet, clases que van a formar o enriquecer ese conocimiento que ya tienen en la escuela, pues bueno, también ellos vienen acostumbrados a un ritmo de vida y a un estatus social que implica que el padre también debe de apoyarlos en ese sentido. Entonces, sí, efectivamente, los alimentos son proporcionales. No todas las pensiones alimenticias son iguales, ni se aplica el mismo criterio para fijarlas por parte de la autoridad. Recordemos que la autoridad familiar en el Estado, un juez de lo familiar, es quien fija en forma provisional los alimentos para que, llevado un proceso en la vía sumaria, puedan ser fijados estos en forma definitiva. Eso, creo yo, dentro de uno de los cortes lo vamos a poder abordar para que quede en una forma clara a todo el auditorio. Tú me comentabas que no necesariamente se da el derecho de la pensión alimenticia una vez que los padres hubiesen estado casados. Es correcto. O sea, siendo hijos, gozan de ese beneficio. Está contemplado. ¿Qué quiere decir? Que los hijos gozan de esa obligación de sus progenitores de suministrarles alimentos. No obstante, si fueron casados y ya hay una sentencia de divorcio que así lo decretó, el rompimiento o la terminación anticipada de ese vínculo matrimonial, que ya lo hemos platicado en este foro, en estos micrófonos, que el divorcio resulta ser una terminación anticipada de un contrato de naturaleza civil. Entonces, hay un principio de derecho que nadie está obligado a lo imposible. Si la pareja no se adapta, no se entiende, pues bueno, es muy sano para ambos que de común acuerdo disuelvan ese vínculo matrimonial. Sin embargo, cuando hay hijos de por medio, los hijos no tienen por qué correr la suerte ni el humor tanto de papá o de mamá. Esto es que el juez, al momento de decretar esa disolución del vínculo matrimonial, tiene que asegurarse primeramente en esa seguridad que van a gozar los menores de que van a ser suministrados sus alimentos en forma continua, no en picotadas, no cuando estén bien le van a dar alimentos, no, estos alimentos deben de ser ininterrumpidos, son irrenunciables, son inembargables y es una prestación que no puede ser sujeta a una transacción por parte de los padres, de sus progenitores. Cuando esta pensión alimenticia no es provista de manera, de una forma voluntaria, cuando no se brinda de manera voluntaria, ¿qué procedimiento se sigue? Sí, partimos de la idea de que de la disolución del vínculo matrimonial en forma de común acuerdo, ambos cónyuges celebran un convenio en donde queda establecido la liquidación de los bienes, así en el caso de existir hijos menores, la obligación de parte de alguno de ellos de suministrar una pensión alimenticia en forma mensual.
Se tiene que prever también la custodia, quién va a estar a cargo de los menores y una serie de requisitos que los vamos a ver en forma más detallada en el siguiente Vamos a un corte, Alfonso, y cuando regresemos, nuestro querido colaborador, el abogado Alfonso de León Mijes, nos va a seguir hablando de la pensión alimenticia. No tardamos. Buenas tardes, bienvenidos, regresamos cuando son las 4 de la tarde con 19 minutos, martes 18 de febrero del 2014, estamos en Platicando en Familia, este martes de Derecho Familiar, y platicamos con nuestro queridísimo colaborador, el abogado Alfonso de León Mijes, y bueno, hablamos acerca de las consecuencias de no dar la pensión alimenticia en tiempo y forma. Alfonso, déjame volver a proporcionar los teléfonos, sí, porque estos temas causan mucha inquietud y mucho interés. Y aprovechando tu buena voluntad y tus conocimientos, pues que las personas nos dejen sus datos, sus comentarios para poderles dar una buena orientación, sobre todo qué pasos seguir, ¿no? Claro. 31 22 11 90, 36 47 18 83 para la ciudad de Guadalajara y Austin, Texas 512 215 49 09. A ver, consecuencias de no dar la pensión alimenticia en tiempo y forma. Empezamos en el primer bloque hablando acerca de lo que es la pensión alimenticia, quienes son acreedores a ella y bajo qué circunstancias. Nos estabas explicando que tanto los hijos de padres que están en proceso de divorcio como los hijos que fueron procreados en el concubinato. También. O los chicos que fueron procreados de una relación fugaz. De acuerdo con la legislación así lo reconoce, el producto de una relación fugaz. También a él o los hijos que sean producto de una relación de concubinato, el padre que se separa de la esposa también está obligado, y evidentemente cuando se consuma el divorcio. Yo te mencionaba hace un momento que pues los hijos no son moneda de cambio, no deben de ser utilizados para cumplir el buen ánimo o el estado que tiene en ese momento la pareja, ¿no? Si estoy enojado no te doy, o si estoy de buenas, toma hasta para llevarlos al cine o ahí te doy un sacarlos, más, ¿no? te apoyo más. Entonces, los alimentos no son sujetos de transacciones por parte de los cónyuges, salvo en el momento en que se lleva a cabo ese convenio que someten a la consideración de la autoridad judicial competente, un juez de lo familiar, y que viene ese convenio también avalado por parte de la Procuraduría Social, es cuando se eleva a la categoría de sentencia ejecutoriada y el juez de lo familiar obliga a las partes a pasar y estar en él en todo tiempo y lugar. Son palabras sacramentales que las autoridades utilizan al momento de dictar una resolución judicial de este tipo, de una disolución de un vínculo matrimonial. Entonces, repito, la función de la autoridad es salvaguardar el interés superior del niño, vigilar que ellos gocen de esa pensión en forma ininterrumpida, y en parámetros normales pues se espera el cumplimiento voluntario por parte del cónyuge, que en este caso, si fue o no fue culpable, bueno, es derivado de un acuerdo celebrado ante la autoridad y que la propia autoridad elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada. Eso es en los parámetros ordinarios, parámetros normales. Pero el tema de hoy radica en que qué sucede cuando un padre se hace fuera de esa obligación alimentaria. ¿Qué caminos puede seguir la mujer que dice, oye, yo tengo una sentencia dictada por una autoridad, un convenio celebrado con mi ex, y él se obliga a estar proporcionándome una pensión alimenticia mensual de X cantidad? Porque repito, no todas las sentencias son iguales, no todos los convenios de disolución obedecen a una misma cantidad. Estos deben de ser fijados en forma proporcional a la cantidad de ingresos que tiene la persona. Y bueno, ¿qué sucede cuando el señor deja de proporcionar esa pensión? Pues la obligación de la mujer es ir a notificar a la autoridad y decirle. ¿A qué autoridad? A la misma autoridad que decretó el divorcio. El mismo juez de lo familiar que conoció en X año
en X temporalidad de esa disolución, ir a decirle, señor juez, te vengo a manifestar que no se está cumpliendo cabalmente el convenio celebrado entre las partes, porque desde el mes X no recibo pensión alimenticia. Alfonso, no quiero sonar irreverente ni mucho menos, pero eso es posible en la práctica, en la realidad. Vaya, ¿puede una persona que no está siendo beneficiada con esta sentencia, a ir directamente y el juez le va a hacer caso a su petición? En esencia es lo que contempla la ley. En muchas ocasiones, en más del 50%, la mujer ahora sí que saca el coraje, saca el apellido y dice, pues no me des, yo salgo adelante con mis hijos, con o sin tu apoyo. Entonces aquí viene esa desinformación. ¿Por qué allanarle el camino al señor para que siga comprando carros, trocas, camionetas o tenga una nueva relación con nuevos hijos a los cuales sí mantiene, a los cuales sí les da, y que a los hijos del primer matrimonio, que ya hay una sentencia, que ya hay una obligatoriedad de mantener, pues si tiene, da, si se acuerda, da, y si está de buenas, da? Entonces yo creo que aquí vivimos en un estado de derecho, no tenemos por qué hacernos justicia con nuestra propia mano, y si existe un desacato por parte de uno de los cónyuges, bueno, pues hay que hacerlo del conocimiento de la autoridad. ¿Para qué? Para que dicte las medidas tendientes al que desacató la ley, al que no está cumpliendo, para que vaya y se le requiere y se le diga, oye, tienes desde el mes de octubre que no das pensión alimenticia y se te está acumulando, se te está juntando esos 8, 10, 12 meses, tienes un año que no das pensión. ¿Pueden ser años? Pueden ser años. ¿De qué manera lo demuestras? Regularmente en los convenios, en algunas ocasiones dice ahí el convenio que celebraron las partes, que el señor está obligado a hacer depósitos bancarios. La forma de acreditarlo pues son sus fichas de depósito, los estados de cuenta que la institución bancaria emita y que diga sí, efectivamente esta cuenta no tiene movimiento desde el mes de diciembre o desde el mes de octubre del año tal. Entonces, lo conveniente en este caso, haciendo un paréntesis, es que una vez que entres en este proceso, tienes que tener, o debes, o lo ideal. Lo ideal es tener una cuenta exclusiva para la pensión. Exactamente. Nada Entonces, más. Es ahí cuando tú vas a poder demostrar si hay movimiento o no y cuánto tiempo ha pasado. Claro, las instituciones financieras proporcionan ahora muchos elementos y muchas dinámicas mecánicas de cómo poder abrir un producto financiero, una cuenta exclusiva para los menores o una cuenta que únicamente sea el receptor, la receptora de esos depósitos celebrados por el señor dentro de aquel convenio celebrado dentro de una disolución de un vínculo matrimonial. ¿Cuántas llamadas de atención hay para este individuo que no quiere hacer el juez de lo civil? Sí, el juez de lo civil en manera ordinaria va y lo requiere por conducto del secretario y lo apercibe. Y le dice, oye, hago de tu conocimiento que ya hay una reclamación, te apercibo para que te pongas al corriente. Pero es trabajo de la mujer, que es representante de los menores, la acreedora alimenticia, regular a cuánto ascienden esas pensiones caídas. Porque pues el juez no es adivino, el juez hay que llevarle los elementos de convicción y poderle justificar desde qué mes no se ha dado esa pensión alimenticia, hacer un corte de caja como vulgarmente se dice y poder señalar una cantidad específica. En este caso hay que guardar recibos, notas, todo facturas. Todo se guarda. Si partimos de que los alimentos no únicamente es darle de comer al menor, sino consiste en los elementos de subsistencia material y educativa, bueno, pues entonces yo voy a guardar recibos, comprobantes de los uniformes escolares, del calzado escolar, de la lista de útiles, ¿sí? Porque no estamos hablando únicamente de la comida, estamos hablando de los elementos materiales educativos que sirven para la formación de los menores. Entonces, si de momento la señora está subsanando todos esos gastos, pues se lo tiene que justificar a la autoridad, ¿sí? Con recibos, con notas, con artículos que ella haya adquirido
y que finalmente van a servir como elementos de convicción a la autoridad para que se haga un señalamiento y una liquidación de sentencia también interlocutoria, y así poder requerir al omiso en esa pensión. Una vez que hay que está dictada la sentencia, ¿puede modificarse? Sí, si las partes están de acuerdo, porque puede ser en beneficio de los menores. Si, por ejemplo, al momento de la celebración del convenio, el señor tenía un cargo administrativo dentro de una empresa, pero si a los 2 años ese auxiliar administrativo lo suben a gerente, evidentemente las percepciones van a ser mayores y la consecuencia inmediata sería un beneficio mejor para los menores también. Pero ¿y si una de las partes no quiere? ¿Me contestas esta pregunta una vez que regresemos? Con gusto. Quédate con nosotros, querido auditorio. Vamos a una pequeña pausa y regresamos a Platicando en Familia de Radio Mujer. De la tarde con 35 minutos, estamos al aire este martes de Derecho Familiar en Platicando en Familia de Radio Mujer, hablando de un tema candente, sumamente importante, las consecuencias de no dar la pensión alimenticia en tiempo y forma. Y platicando con nuestro querido colaborador, el licenciado Alfonso de León Mijes, platicando acerca de si es posible realmente ir a reclamar o estas llamadas de atención al individuo que se niega a seguir dando la pensión o que definitivamente no quiere, qué es lo que pasa en la realidad de nuestro estado. Si has tenido alguna experiencia negativa, compártela con nosotros, y si has tenido alguna experiencia positiva, por favor, también compártela, porque así como se dice lo uno, hay que decir lo otro también. No nada más podemos estar hablando, desafortunadamente, abogado, esto es una realidad y te lo decía, claro. No es que yo quiera ser irreverente ni mucho menos, pero ¿qué pasa con estas mujeres que sí, claro, sacan la casta, pero al mismo tiempo se hacen frente a este proceso legal y le dan continuidad, guardan sus recibos, guardan sus notas, claro, y tienen todo para demostrar que la persona que corresponde no les está dando la provisión? En la práctica es difícil, es complicado. En esencia y en el artículo suena bastante poético y bastante romántico, pero desafortunadamente la mayoría, si no es que un grupo numeroso de mujeres en estas situaciones no lo ven así, no ven un beneficio como tal, desafortunadamente. Desafortunadamente. ¿Es carga de trabajo? ¿Es corrupción? Sí. ¿Qué es? Yo creo que la carga de trabajo es lo que hace que nuestras autoridades no emitan resoluciones a tiempo. Hay una sobresaturación de expedientes, de casos. Según reportes del Consejo de la Judicatura en el estado de Jalisco, el incremento de negocios de este tipo de juicios de alimentos ha tenido una demanda que se sale de los parámetros normales. Lo que son los juicios mercantiles, la cobranza, la falta de pago, que genera a su vez demandas de tipo mercantil, son las que ganan, pero también en fechas recientes hemos visto incremento en demandas de divorcio de jovencitos, de personas muy jóvenes, que decidieron casarse, a lo mejor sin tener una experiencia adecuada, o son muy, muy jóvenes para tomar decisiones, y a los 2 meses, a los 3 meses dicen, ¿sabes qué? Ya, vámonos divorciando. Sí, está bien. Y ya investigué y me dicen, mi papá me dice, mi hermano, que el mutuo consentimiento, sí, está bien, lo hacemos por mutuo. Y la pareja decide disolver ese vínculo matrimonial. Ahora, no es pecado, no es delito divorciarse. El detalle es que cuando hay hijos menores, ya la atención se debe de centrar en la subsistencia y en el bienestar y el interés superior del menor. No, aparte de que lo contempla el Código Civil del Estado de Jalisco, pues así viene también ratificado por los convenios internacionales, avalados a su vez por el Senado de la República, el Estado mexicano, que se adhieren a ese beneficio del interés superior del menor. Entonces no estamos hablando únicamente de lo que la legislación local dispone para la protección del menor, sino que estamos hablando de unos mecanismos internacionales que tutelan ese bienestar de los infantes. Entonces,
te mencionaba hace un momento, no nada más es darles de comer, no, hay que buscar esos elementos materiales, educativos, de bienestar, de recreación, psicológicos para el sano esparcimiento y crecimiento del menor. A ver, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando, por el contrario, la pensión será retirada? ¿Cuándo amerita esta situación? ¿Qué es lo que debe acontecer para que la pensión sea retirada? Es decir, ¿se puede? Sí, se dan casos. ¿Cuándo se retira la pensión? Cuando ya no es necesaria, cuando ya no la requiere el menor. ¿Por qué? Porque se han dado situaciones en que aquel chico ajusta la mayoría de edad, goza ya de un trabajo y renuncia a la pensión alimenticia. Y dice, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí, padre, si ya no. Un padre de familia demuestra que su hijo tiene vicios, ¿es motivo también del retiro de la pensión? Tendría que valorarlo la autoridad judicial, que fue la que le impuso esa sanción. Ahora, hay mecanismos, está darle vista a la Procuraduría Social, hay pláticas para que el chico pueda retomar ese camino del orden y del crecimiento sano. Yo creo que ya sería hacer un análisis ya en forma particular de cierta problemática. Personal, sí, porque repito, el derecho es cambiante, es evolutivo, no podemos centrarnos en esto se debe de hacer y esto responde de tal o cual forma. Todos los casos son particulares, repito, hay pensiones altas, hay pensiones bajas, hay personas que dicen yo no voy a estar sujeta a la humillación de ir cada mes a que me des la pensión alimenticia. Bueno, pues es su gusto y si ella lo decide así, sacar adelante a los hijos, lo puede hacer. Hay personas que requieren que mes con mes el abogado esté hablando con el deudor alimenticio. Oye, ¿sabes qué? Pues ya se te ajustó el mes y no le has depositado a mi cliente. Entonces como que se le refresca la memoria en ese momento. Y fíjate, a propósito, nos llama una persona que nos pide no dar su nombre, anónima. Soy una mujer divorciada, mi ex me da pensión mensual, pero cada vez que voy por ella tiene que ir mi abogado. ¿No puedo ir sola a recogerla yo? Claro, puede ir sola y que no la condicione a ir el abogado. Pero aquí ya viene el deber y el ser y la obligatoriedad que tiene el sujeto, la valentía y ese coraje, esa hombría. Oye, si yo me comprometí en la celebración de un convenio y ese convenio fue elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada que me obliga a pasar y estar en él en todo tiempo y lugar, pues es una obligación suscrita ante una autoridad. No es para que no la cumpla o no es para que únicamente la cumpla por 3 meses y al 4.º mes se me olvida. Yo creo que no. De Pinar de la Calma. Cuando me casé tenía una plaza de gobierno, mi esposo me convenció de que la dejara prometiéndome que él me mantendría hasta la muerte, motivo por el cual no seguí trabajando y no me jubilé. Me convertí en ama de casa y crié a mis 2 hijos que ahora son mayores de edad. Hace 1 año mi marido me abandonó, ahora nadie me da trabajo y no le he pedido el divorcio. ¿Qué me conviene? ¿Pedirle el divorcio? ¿Qué debo exigirle a él de acuerdo a la ley? ¿Qué es lo que me corresponde? Yo le recomiendo que es el momento oportuno para que le reclame la disolución del vínculo matrimonial, que solicite su divorcio, sí, y que se acoja al beneficio de la nueva legislación en el Estado que contempla la figura de la compensación. Entonces, si bien es cierto que por estar al cuidado y al tanto del sano crecimiento de sus hijos dejó de percibir un salario, un trabajo, pues ahora es muy justo que esa riqueza que el hombre hizo, pues le proporcione hasta en un 40% de todo su caudal que haya hecho dentro del matrimonio. Entonces que ya inicie su trámite. Yo le aconsejo que lo inicie a la brevedad. Que no deje pasar el tiempo para que este beneficio pues siga vigente, ¿no? Pues que se haga, sí, que se acoja a ese beneficio. Ahora, estamos hablando de que hay un convenio, de que hay una sentencia en caso de que hubiera habido divorcio, pero ¿qué pasa con estas personas que bajo el concubinato o una relación fugaz, etcétera, están estos niños y no hay ningún convenio? ¿Cómo se procede para solicitar la pensión alimenticia? En este caso, la mujer tiene que recurrir a una autoridad judicial competente y hacer la tramitación de un juicio de alimentos. Ya en una ocasión lo comentábamos aquí, que los alimentos
se tramitan en vía incidental para que el juez los fije en forma provisional una cantidad y posteriormente, ya siguiendo el proceso, el procedimiento, ya se fijarán en forma definitiva una cantidad específica atendiendo a las percepciones que tiene el sujeto y a la posibilidad de quien los va a recibir. Pero sí, basta con que la mujer promueva judicialmente y lógicamente el derecho que nace para el ejercicio de esa acción será el acta de nacimiento del menor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si nunca se casaron y están bajo una relación de concubinato, bueno, se convalida con el hecho de haber procreado a un menor. También el producto de esa relación fugaz, pero que el hombre reconoció como hijo suyo, pues también será menester que la mujer haga la reclamación correspondiente. Abogado, vamos a una pausa y regresando me encantaría que pudieras respondernos respecto a cómo se define el porcentaje en caso de que el papá no tenga trabajo. Claro. Estás en Platicando en Familia de Radio Mujer, no tardamos. Estamos entrando a nuestro último bloque de Platicando en Familia, Radio Mujer 1040 de AM, 95.1 de FM en Austin, Texas, 4 de la tarde con 50 minutos. Y antes de ir al corte le preguntaba a nuestro querido colaborador esta tarde de martes de Derecho Familiar, Alfonso de León Mijes, acerca de, bueno, cómo se define el porcentaje de la pensión y qué sucede si el papá no tiene trabajo. En palabras mucho más llanas, en ejemplos mucho más cotidianos, ¿qué sucede cuando el papá, por tal de no dar la pensión alimenticia, es capaz de dejar su chamba? Y entonces ahí sí, que me esculquen porque no tengo trabajo. ¿Cómo es posible que una persona pueda llegar a hacer eso? Pues sí lo hacen. Sí lo hacen. Es real que ha sucedido. Hace muchos años un hombre, no quería dar una pensión y me decía, abogado, ¿cómo le puedo hacer para no dar pensión? Le dije, no, pues... Sí. Yo estoy para procurar el bienestar de tus hijos. Este señor se asesoró por ahí y decidió salirse de la empresa donde trabajaba. Decidió poner un negocio, no darse de alta en Hacienda, el comercio informal. Sí. No tenía seguro social. Entonces no había forma de cómo poder justificar un ingreso mensual. Sí. Al no tener registro dado de alta en el Seguro Social, pues tampoco tenía un patrón que le estaba descontando en forma mensual su aportación. Sí. Entonces, sí hay casos en donde hombres que ganan muy bien y que no quieren dar pensión, contratan abogados, pero para el contrario. Oye, sálvame para no dar. Y por supuesto que hay abogados también que trabajan bajo ese esquema. Buscar mecanismos, buscar formas de cómo proteger al mira, incumplido. Te lo pregunto porque esta falta de ética y esta falta de moral sucede todos los días. Claro. Es cotidiano. Claro. De igual forma, cuando el individuo, el padre, la persona que va a dar la pensión, no tiene un trabajo formal, es decir, vive del comercio informal y no tiene cómo demostrar sus ingresos, también se puede escudar, ¿no? Claro, también porque, repito, al no estar dado de alta en Hacienda, al no tener seguro social, al no tener una forma de cómo poder acreditar o cómo justificarle a la autoridad de que esta persona está ganando tales o cuales miles en forma mensual, pues no hay forma. Sin embargo, esto ya se tipifica como una conducta, como un delito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado recientemente, en febrero del año pasado, el 3 de febrero del año pasado, mediante una resolución, una tesis jurisprudencial, que ya se tipifica como un delito el no dar pensión alimenticia, quienes deben de darla. Entonces sí hay acciones por parte de la mujer que si ya agotó la vía civil, bueno, pues ahora que lo denuncie penalmente. Va, y mira, ¿verdad? Que a propósito de esta llamada anónima, estoy separada hace 14 años, mi esposo nunca me dio pensión. ¿Qué procede ahora? Que demande.
pero ya. Que demande, Que no deje pasar un año más, un mes más, no, que ni una semana. Que no se espere, que demande. Anónima, me depositan en el juzgado, ¿puedo recoger el dinero si mi abogada? Claro, el trámite es personal y se lo entregan a ella y no necesita del abogado. Que vaya y que pregunte y que se le oriente por parte de los servidores públicos. Para ¿es eso con están. Su identificación? Claro, su identificación, pide el expediente, solicita la devolución del billete de depósito y el billete de depósito tiene que ser endosado por parte de la autoridad. Endosado, sí. Sellado, firmado, para que posteriormente vaya a la Secretaría de Finanzas y haga la entrega para que le den un contrarrecibo y en una semana más ya va y recoge tiene su que cheque regresar a recoger nominado su cheque. Y ya va al banco y lo cambia, o lo deposita o paga y demás. Pero bueno, es una metodología, un trámite administrativo, no requiere abogado. Ella solita puede ir a hacer la recolección de sus billetes de depósito. Híjoles, cuántas llamadas, y te fijas, son llamadas que son recurrentes, volvemos a lo mismo, hay desinformación. Es importante ubicarnos en la realidad de nuestro estado, de lo que pasa en nuestro entorno. Claro. Tenemos comunicación también en el chat de parte de Brenda, Edith, Helen, Rubí. Muchas gracias por estar presente, chicas. También quiero saludar a Sonia. Claro, un saludo a todas las personas que están en el chat. Un abrazo. Un abrazo a todas las personas que nos están siguiendo y que pues la verdad están siempre participando, dejándonos sus llamadas y todos aprendemos, abogado. Mira, en estos minutos que nos quedan, ¿cuál sería tu reflexión? ¿Cuál es tu invitación a quienes están viviendo en este momento? Pero ya vimos en las llamadas, hay quienes tienen 14, 15 o 16 años que no reciben pensión. Yo me quedo con esto, Alicia. Es cuestión de decisión, que intenten el procedimiento civil sumario de reclamación de alimentos, que dejen a un lado ese egoísmo, ese ego de decir, no, yo no te necesito, yo no quiero. Claro. No, los hijos son de los dos, sí. Y los hijos no se los hizo ella sola, ¿sí? Primero. Segundo, ¿cómo es posible que el señor esté aportando y manteniendo otra familia y haciendo nuevas nupcias, comprando camionetas, casas, y dejar desatendido a su primer matrimonio, su primer relación, los hijos derivados de esa primera relación? Entonces, ya está tipificado como un delito el no suministrar los alimentos. Entonces, aquí son dos vías: la vía civil, que fue decretada mediante la disolución del vínculo, y la obligatoriedad por parte del sujeto en proporcionar una pensión alimenticia. Pero si no lo hace, que lo requiera la misma autoridad, la misma que conoció del caso. Y si no lo hace, si se dedica al comercio informal con tal de no dar, que lo denuncie penalmente. Sobre todo ahorita que lo comentas, te quiero hacer un breve paréntesis porque nos están llamando de Austin, Texas, para comentarnos que dice, pienso que no deberían decir cómo el hombre puede salirse de la pensión. Es decir, que hace un momento comentábamos acerca de que hay hombres que incluso contratan abogados con falta de ética y de moral para desvincularse de esta responsabilidad, y tú comentabas que ahora también puede dirigirse la vía penal. La vía penal. No es que le queramos dar alas a los alacranes, Silvia, es más bien el hecho de reconocer que desafortunadamente en nuestro país todavía se llevan estas prácticas, y el hecho de dar el ejemplo es más para estar muy atentos de cuántos recursos tenemos para que esto no pase, que cada vez sean menos las mujeres y los hijos que se vean, cada vez sean más los beneficiados. Ahora, no es alentar el no dar, al contrario, si no das, yo procedo por la vía penal. Claro. Y ahora que nuestra legislación y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esas tesis, ha sustentado que ya es una conducta delictiva el no aportar como un criminal. Pensión. Claro, pues ahora lo van a perseguir y lo van a meter a la cárcel. Fíjate qué interesante está esta otra llamada de Austin, Texas, y nos dicen, en Estados Unidos, a partir de los pagos de los impuestos, se determina cuánto se le debe de dar de pensión a los hijos. Claro. Porque tienen un mecanismo diferente. Imagínate aquí que hay tanto comercio informal y que no está acreditado en Hacienda. Es por eso que lo comentamos. Es difícil, ¿no? Ahora, lamentablemente tenemos que decir lo bueno y lo malo. Sí. Lo bueno es de que la mujer se decida, ejercite la acción, y repito, a un lado el egoísmo, a un lado el perdonar, el decir, bueno, pues pobrecito, no tiene ni para él. No, al contrario, que lo haga por sus hijos. La responsabilidad que le toca a cada uno. ¿Por qué? Porque no está inventada
ni sacada de la manga por parte del abogado, no, eso lo contempla la ley, es una garantía que tienen los menores, es un derecho tutelado por los mecanismos y por los tribunales internacionales y ratificado por el Senado y por la justicia mexicana. Abogado, muchas gracias por tu reflexión. Por favor, proporciónanos tus datos de contacto, que yo sé que las personas te están buscando. Gracias, sí, con todo gusto. Mi teléfono es el 1649-1919 y un teléfono celular 33 14 57 81 83. Nuevamente, por favor, abogado, nuevamente. 1649-1919 y el celular 33 14 57 81 83. A proceder. A proceder. A no adelante. quedarnos sentados. No, ni de brazos cruzados. Ni de brazos cruzados, no. Porque lo contempla la ley. Y está entre la más ley, lo hagamos. Claro, mientras más pronto se haga, mucho mejor. Mucho mejor, porque Así entonces es como quedarnos dormidos en los laureles y como tú dices, perdonar esta situación no lleva que nada. es. Y aparte es parte de las responsabilidades. Claro. Asumirlo. Te agradezco a nombre de nuestro queridísimo público, a nombre propio, a nombre del equipo. Muchas gracias por toda la sabiduría y por tus conocimientos, por tu voluntad. Gracias. Nos vemos muy pronto, Alfonso. Claro que a continuación, gracias. Queridísimo público, te invito a que te quedes con mi querida amiga y compañera en Casa con Leti. El día de mañana vamos a tratar un tema sumamente humano, un tema que te invito a que nos acompañes y que si te interesa o estás viviendo esta situación, pues estés presente acerca de la decisión de dar un hijo en adopción. Quédate con nosotros mañana en miércoles de Escuela para Padres. Mi nombre es Alicia Hernández y fue un verdadero placer compartir contigo este espacio de la radio en Radio Mujer de Platicando en Familia. Disfruta tu tarde. Hasta mañana.